Mi hermano recibió toda la herencia de mi abuela y siento que algo muy oscuro se esconde. Hola a todos, estoy bastante revuelto y necesito desahogarme y quizás obtener alguna perspectiva externa. Mi abuela, a quien quería muchísimo, falleció hace un par de semanas. Fue algo esperado debido a su edad y algunas complicaciones de salud, pero, aún así, el golpe fue duro. Éramos muy unidos, me contaba historias de cuando era joven en el campo, sus recetas secretas, todo. Siempre sentí que teníamos una conexión especial. Ella tenía una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad y algunos ahorros, nada del otro mundo, pero significativo para nosotros. Éramos 2 nietos, mi hermano mayor, Daniel, y yo. Siempre asumí que cualquier cosa que dejara mi abuela se dividiría equitativamente entre nosotros. No por avaricia, sino porque así parecía lo justo. La lectura del testamento fue la semana pasada. Para mi sorpresa total, y la de mis padres, mi abuela dejó absolutamente todo, la casa, el dinero, incluso sus joyas, a Daniel. A mí, nada. Ni una mención. Al principio, quedé en shock. No podía creerlo. Miré a Daniel, esperando alguna reacción, alguna señal de que esto era un error o que él tampoco lo entendía. Pero él estaba estoico, casi como si lo esperara. Después, cuando terminó la lectura y estábamos solos, intenté hablar con él. Daniel, ¿qué pasó? ¿Sabías algo de esto? Él me miró con una calma que me heló la sangre. Sí, lo sabía. ¿Y no me dijiste nada? ¿Por qué abuela haría algo así? Sentía la garganta cerrarse, una mezcla de incredulidad y una punzada de dolor profundo. Abuela tenía sus razones, fue todo lo que dijo, con un tono que no invitaba a más preguntas. Desde entonces, he estado dándole vueltas a esto sin parar. ¿Qué razones podría tener mi abuela para dejarme completamente fuera? Siempre fui cariñoso con ella, la visitaba regularmente, la ayudaba con las compras y los trámites cuando mis padres no podían. Daniel también la quería, claro, pero su vida siempre fue más distante. Tiene un buen trabajo, nunca necesitó nada económicamente. Yo, en cambio, estoy empezando mi carrera, cualquier ayuda sería significativa. Lo que más me duele no es la herencia en sí, sino el sentimiento de que mi abuela, a quien tanto quería y creía que me quería igual, pensaba tan poco en mí al final. Siento como si algo fundamental en nuestra relación hubiera sido una ilusión. Mis padres están tan confundidos y dolidos como yo. Intentaron hablar con Daniel, preguntarle si sabía por qué nuestra abuela tomó esa decisión, pero él se limita a decir que son asuntos de ella y que debemos respetarlo. Su actitud es fría y evasiva, algo que nunca le había visto. Hay algo más que me preocupa, algo que me da muy mala espina. Hace unos meses, mi abuela estuvo un poco delicada de salud y Daniel la visitó con más frecuencia de lo habitual. Recuerdo que una vez, cuando llegué de visita inesperadamente, los escuché discutir en voz baja en la cocina. No pude entender lo que decían, pero el tono era tenso, casi como si Daniel la estuviera presionando por algo. Cuando entré, ambos se callaron de inmediato y actuaron como si nada hubiera pasado. En ese momento no le di importancia, pero ahora no puedo dejar de pensar en ello. ¿Podría Daniel haber influido de alguna manera en la decisión de mi abuela? ¿La manipuló? La idea me revuelve el estómago. Me siento perdido, herido y con un nudo en la garganta constante. No entiendo qué hice mal. ¿Por qué mi abuela me excluyó así? ¿Y por qué Daniel está actuando de esta manera tan extraña y distante? Siento que hay un secreto oscuro detrás de todo esto, algo que no me están contando. Necesito opiniones. ¿Debería insistir en hablar con Daniel? ¿Debería considerar buscar asesoramiento legal para entender si hay algo que pueda hacer? Honestamente, lo que más quiero es entender qué pasó y saber si la imagen que tenía de mi abuela y de mi hermano era completamente errónea. Primera actualización, 3 semanas después. Desde que publiqué y gracias a todos por sus comentarios y consejos. Muchos me animaron a hablar directamente con Daniel y a considerar mis opciones legales. Después de mucha reflexión y el apoyo de mis padres, decidí intentar hablar con Daniel nuevamente. Esta vez, lo cité en un lugar público, un café tranquilo donde no pudiera evadir la conversación tan fácilmente como en su casa. La conversación fue tensa desde el principio. Le pregunté directamente si sabía por qué la abuela me había dejado fuera del testamento. Él se mantuvo en su postura de que eran asuntos de ella y que yo debía respetarlo.
Intenté explicarle lo mucho que me dolía su silencio y la sensación de injusticia, pero parecía impermeable a mis sentimientos. En un momento de frustración, mencioné la discusión que escuché hace unos meses. Su reacción fue inmediata. Se puso pálido y su actitud defensiva se intensificó. No sé de qué estás hablando, dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Claro que lo sabes, repliqué. Los escuché discutir. ¿Tenía algo que ver con su testamento? ¿La presionaste de alguna manera, Daniel? Él se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Estás inventando cosas porque estás resentido por la herencia. No voy a seguir con esta conversación. Se fue, dejándome solo en la mesa, sintiéndome aún más confundido y con la certeza de que algo no encajaba. Siguiendo el consejo de algunos de ustedes, también tuve una consulta con un abogado. Me explicó que, en principio, si el testamento es válido y no hay pruebas de coacción o incapacidad mental de mi abuela al firmarlo, es difícil impugnarlo. Sin embargo, me sugirió que investigara un poco más sobre las circunstancias en las que se hizo el testamento y si mi abuela había expresado previamente una voluntad diferente. Esto me llevó a hablar con algunos vecinos de mi abuela, personas mayores que la conocían desde hacía años. Para mi sorpresa, varios de ellos recordaban haber escuchado a mi abuela decir en varias ocasiones que su intención era que la casa y sus ahorros se dividieran entre sus dos nietos. Una vecina incluso mencionó que mi abuela le había mostrado un borrador de un testamento anterior donde así se estipulaba. Esta información me dejó aún más perturbado. ¿Por qué mi abuela cambió de opinión, y por qué Daniel se niega a hablar del tema? Siento que estoy armando un rompecabezas donde faltan muchas piezas importantes, y la actitud de mi hermano solo hace que sospeche aún más que él sabe algo que no me está contando. Ahora estoy considerando seriamente la posibilidad de iniciar una investigación legal más a fondo, aunque sé que será un proceso largo y costoso. Necesito saber la verdad, aunque duela. La idea de que mi hermano pudo haber manipulado a mi abuela o que haya algún otro motivo oculto detrás de esto me carcome por dentro. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y las cosas se han complicado aún más. Decidí seguir adelante con la investigación legal. Mi abogado logró obtener una copia del testamento actual y, aunque aparentemente es legal, hay algunos detalles que le resultan sospechosos, sobre todo la rapidez con la que se redactó y firmó. Poco después de uno de los periodos de salud más delicados de mi abuela. Mi abogado también pudo contactar al notario que supervisó la firma del testamento. Inicialmente, no quiso dar mucha información alegando confidencialidad, pero después de insistir y mencionar las declaraciones de los vecinos sobre la voluntad previa de mi abuela, accedió a reunirse conmigo en privado. En esa reunión, el notario se mostró visiblemente incómodo. Me contó que Daniel había sido quien contactó a su despacho y que insistió en que el testamento se redactara y firmara con urgencia. Mi abuela, según el notario, parecía débil y un poco confundida ese día, aunque afirmó que entendía lo que estaba firmando. Lo que realmente me heló la sangre fue cuando el notario mencionó que Daniel estuvo presente durante toda la reunión, algo que no es habitual. Esta información reforzó mis sospechas de que Daniel tuvo una influencia indebida en mi abuela. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo pudo aprovecharse de su vulnerabilidad? Intenté confrontar a Daniel con esta nueva información, pero él negó todo vehementemente, acusándome de difamarlo y de estar obsesionado con el dinero. Su actitud se ha vuelto cada vez más hostil. Incluso nuestros padres están empezando a dudar de él, aunque les cuesta creer que sea capaz de algo así. La situación familiar se ha deteriorado por completo. Las reuniones familiares son tensas y llenas de silencios incómodos. Mi relación con Daniel está prácticamente rota. Ya no lo veo como mi hermano mayor, sino como alguien que me ha traicionado y que ha mancillado la memoria de nuestra abuela. Además de esto, descubrí algo más que me dejó sin palabras. Revisando algunos papeles antiguos de mi abuela que guardaba en mi casa, encontré una carta sin enviar dirigida a mí. Estaba fechada unas semanas antes de que firmara el testamento actual. En la carta, mi abuela me decía cuánto me quería y lo orgullosa que estaba de mí. También mencionaba su preocupación por su salud y expresaba su deseo de que yo estuviera bien cuidado. Al final de la carta, decía claramente, mi pequeño, mi nombre, quiero que sepas que siempre he pensado en ti y que mi voluntad es que tú y Daniel compartan todo por igual. Esa siempre ha sido mi intención y así lo he dejado estipulado.
Leer esas palabras, escritas de su puño y letra, me destrozó. Confirmaba lo que los vecinos habían dicho y contradecía directamente el testamento actual. Sentí una profunda tristeza por mi abuela, imaginándola quizás presionada o manipulada para cambiar su voluntad. También sentí una rabia incontrolable hacia Daniel. Ahora, mi abogado está utilizando esta carta como prueba adicional para impugnar el testamento. El proceso legal se ha vuelto más complejo y puede llevar mucho tiempo, pero estoy decidido a llegar al fondo de esto y a honrar la verdadera voluntad de mi abuela. La incertidumbre es agotadora, pero siento que estoy un paso más cerca de la verdad. Lo que más me duele de todo esto es la traición de mi propio hermano y la sombra oscura que se cierne sobre la memoria de mi abuela. Tercera actualización, 6 meses después. Desde la última vez que escribí y ha habido un giro significativo e inesperado en toda esta historia. La batalla legal con Daniel se intensificó. Mi abogado presentó la carta de mi abuela y el testimonio del notario, lo que puso a Daniel en una situación muy delicada. Durante una de las audiencias, el abogado de Daniel intentó desacreditar la carta, alegando que podía ser falsa o que mi abuela no estaba en sus cabales cuando la escribió. Sin embargo, mi abogado había conseguido un peritaje caligráfico que confirmaba la autenticidad de la letra de mi abuela. Fue entonces cuando, de manera completamente inesperada, Daniel se derrumbó en la sala del juzgado. Empezó a llorar y confesó. Confesó que, unos meses antes del fallecimiento de mi abuela, había tenido graves problemas económicos debido a malas inversiones. Estaba desesperado y recurrió a ella en busca de ayuda. Mi abuela, con su gran corazón, le ofreció ayudarlo, pero le dijo que cualquier ayuda debía ser equitativa para ambos nietos. Según la confesión de Daniel, él se sintió avergonzado y resentido por tener que pedir ayuda. En un momento de debilidad, se le ocurrió la idea de convencer a mi abuela de que cambiara su testamento, dejándole todo a él para poder solucionar sus problemas sin que yo lo supiera. Dijo que la visitó con frecuencia durante ese tiempo y, aprovechándose de sus momentos de confusión y debilidad, la manipuló emocionalmente. Le decía que yo no la visitaba lo suficiente, lo cual no era cierto, que no la apreciaba como él, y sembró dudas en su mente sobre mi afecto. Confesó haberla presionado para que contactara al notario y haber estado presente durante la firma para asegurarse de que se hiciera lo que él quería. Lo más impactante de su confesión fue la revelación de que la discusión que escuché no fue sobre el testamento en sí, sino sobre un préstamo de dinero que mi abuela se había negado a darle sin garantías. Daniel admitió que se enfureció y le dijo cosas hirientes, culpándola de su situación económica. Al escuchar su confesión, sentí una mezcla abrumadora de emociones. Alivio por saber la verdad, pero también una profunda tristeza y decepción por la traición de mi propio hermano. La imagen que tenía de él se hizo añicos por completo. El juez, ante esta confesión, dictaminó que el testamento actual era inválido debido a la influencia indebida de Daniel y ordenó que se cumpliera la voluntad previa de mi abuela, es decir, que la herencia se dividiera equitativamente entre nosotros. Aunque legalmente se había hecho justicia, la herida emocional era profunda. No podía entender cómo Daniel había podido ser tan egoísta y manipulador. La relación que teníamos se había roto irreparablemente. Después de la audiencia, intenté hablar con él, pero estaba demasiado dolido y enfadado. Él solo lloraba y pedía perdón, pero sus palabras sonaban vacías después de todo lo que había hecho. La casa de mi abuela ahora está a mi nombre y al de Daniel. He estado pensando en venderla. Ya no la veo como un hogar lleno de recuerdos felices, sino como un símbolo de la traición y el engaño. Este giro inesperado me ha enseñado lo frágiles que pueden ser las relaciones familiares y hasta dónde puede llegar la desesperación y la codicia. Estoy lidiando con muchas emociones y tratando de procesar todo lo que ha sucedido. Actualización final. Han pasado 2 años desde aquel dramático giro en el juzgado. La venta de la casa de mi abuela se concretó hace un tiempo y dividimos el dinero, tal como ella siempre quiso. Sin embargo, la herida emocional que dejó toda esta situación sigue siendo profunda. Mi relación con Daniel nunca se recuperó. Intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes y correos electrónicos pidiendo perdón, pero nunca pude responderle. La traición fue demasiado grande. Ver cómo antepuso su propia codicia y desesperación al amor y al respeto por nuestra abuela y por mí, fue algo que no pude superar. Simplemente corté todo contacto. Sé que quizás algún día me arrepienta, pero ahora mismo necesito distancia para sanar. Con el tiempo, he aprendido a vivir con lo sucedido. El dinero de la herencia me ayudó a estabilizarme económicamente y a enfocarme en mi carrera.
Pude invertir en mi formación y dar un impulso a mis proyectos. En cierto modo, la injusticia inicial terminó teniendo un impacto positivo en mi vida, aunque hubiera preferido 1000 veces que las cosas hubieran sido diferentes. Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de lo importante que es la comunicación clara y honesta en las familias. Los secretos y las suposiciones pueden generar malentendidos y heridas muy profundas. También aprendí lo crucial que es conocer la verdadera naturaleza de las personas que nos rodean, incluso de aquellos que creemos conocer mejor. A veces, la desesperación puede llevar a las personas a hacer cosas inimaginables. La memoria de mi abuela sigue viva en mí, pero ahora está teñida por la tristeza de lo que sucedió al final. Intento recordar los buenos momentos, sus historias, sus consejos y su cariño incondicional. Sé que ella nunca hubiera querido que nuestra relación con Daniel se rompiera de esta manera. En cuanto a mí, esta experiencia me ha hecho más fuerte y más cauteloso. He aprendido a valorar aún más a las personas que realmente se preocupan por mí y a desconfiar de aquellos que muestran señales de egoísmo o manipulación. Aunque el final de esta historia no es feliz en el sentido tradicional, sí siento una especie de cierre. La verdad salió a la luz y se hizo justicia, al menos en lo legal. En lo personal, sigo en un proceso de sanación, aprendiendo a dejar ir el dolor y la rabia, y tratando de construir un futuro más sólido y honesto. La herencia material se ha ido, pero la lección sobre la fragilidad de los lazos familiares y la importancia de la integridad permanecerá conmigo para siempre. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.